que sea una casa para ti y diariamente pueda en él tu gozo oír. Quiero cuidar ese jardín, que sea un algo digno para ti y fruto bueno de mí puedas recibir. Dentro de mí, en mi corazón, hay un jardín que Yahweh plantó, donde pasea el bendito Señor, donde me encuentro con mi Salvador. Ríos de agua viva, Él ha hecho en mí correr, y una fuente eterna inundando todo mi ser. Quiero cuidar ese jardín, que sea una casa para ti y diariamente pueda en él tu voz oír. Quiero cuidar ese jardín, que sea un maldito para ti y fruto bueno de mí puedas recibir. Y fruto bueno de mí puedas recibir. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos nuestros hermanos que nos ven el día de hoy por medio de las redes sociales, o sea, hace 5. Damos la bienvenida a todos los que estamos aquí en Alefitaf, Irapuato, y también a todos los que nos ven por medio de las redes sociales. También les mandamos muchas bendiciones, saludos a todos nuestros hermanos en Alefitaf Aguascalientes. Y bueno, es una bendición el que podamos estar un Shabbat más, haciendo lo que nuestro Padre Eterno nos ha mandado hacer, que es darle gracias por su amor y misericordia. Amén. Y el que nosotros... ¿El mío también para grabar? Sí, claro, claro que sí, puede poner el suyo para grabar. Ahí le puedes transmitir. Nada más. Sin volumen, ¿verdad? Así. No, ahí le pones a transmitir y ya está transmitiendo. Ok. Bueno, entonces estamos aquí en Irapuato. Nos damos gracias a Abba por la bendición que nos da de poder estar aquí reunidos. Amén, amén. Y bueno, hoy nos da la bendición de poder estar por acá y poder compartir acá con nuestra familia y también con los hermanos que nos ven. Y seguimos celebrando el cumpleaños de Eddie. Ese fue ayer, fue el cumpleaños número 63. Número 63. No, el cumpleaños número de mi gorda, de mi flaquita. Entonces, y también, bueno, se tuvo la bendición de poder estar. Pero vamos a entrar a lo que es la palabra de nuestro Padre Eterno, lo que Él nos ha mandado, lo que Él nos ha mandado a hacer, y es el poder descansar, el poder estar en Shabbat, buscando su presencia y sabiendo que Él es el que tiene cuidado de todos y cada uno de nosotros. Entonces hoy damos gracias y seguimos con el estudio de Romanos. La semana pasada tuvimos oportunidad de ver Romanos capítulo número 11. Y bueno, pues hemos estado estudiando y hemos estado revisando
todo lo concerniente a la parte del libro de Romanos, que es en donde pues prácticamente la mayoría de la cristiandad hace lo que es o basa la parte de su teología. Ya hemos hablado acerca de el contexto, que es muy importante que nosotros lo podamos tener en cuenta, que podamos estar sabiendo que no podemos sacar o extrapolar las palabras de Pablo a un contexto en el cual no es el que se refería a él en la actualidad, ¿no? Si bien las palabras, dice la Escritura, que cielos y tierra pasarán y que sus palabras permanecerán, es importante entender que, bueno, pues cuando nosotros nos acercamos a las cartas de Pablo, estamos leyendo correspondencia que fue dirigida a un pueblo en específico, a un lugar en específico, a una sociedad en específico, que tenía características específicas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque para poder aplicar esos principios que vienen en la carta de Romanos a la parte de nuestras vidas, pues tendremos que comprender primero el contexto situacional en el cual ellos se encontraban y por consiguiente poder identificarnos con lo que estaba escribiendo Pablo acerca de si nosotros sí o no somos parte de ese pueblo que son llamados a la parte de volver a la parte de las promesas. Y entonces hemos estado estudiando cómo el apóstol Pedro nos avisaba de manera muy clara que siempre que vengamos a estudiar algún escrito del apóstol Pablo, es importante que nosotros podamos entender o que podamos comprender. Decía Pedro que Pablo escribía algunas cosas que eran difíciles de entender, y esto siempre me gusta resaltarlo. ¿Por qué? Porque Pedro era una persona que tenía el Espíritu Santo. Pedro estuvo caminando con el Mesías. Pedro recibió la enseñanza directa de Yeshua, y Pedro aún asimismo dice que Pablo había recibido una gracia especial, y en base a esa gracia que había recibido, él escribía algunas cosas las cuales eran difíciles de entender, y nos hace la aclaración, las cuales tuercen los indoctos, los inconstantes y los indoctos tuercen, así como las demás escrituras. O sea, este tipo de personas no te está diciendo que no puedas estudiar a Pablo, que no puedas leer a Pablo, sino te está diciendo que hay un grupo de personas que tuercen las escrituras de Pablo, como tuercen también la parte de las demás escrituras, que es lo que el día de hoy, bueno, pues hemos estado estudiando y hemos estado visualizando. Y entonces ya hablábamos precisamente toda la parte de Romanos capítulo 9, 10 y 11. Pablo deja claro el punto de que todo lo que él había estado hablando en los primeros capítulos de Romanos, en donde hablaba de la culpabilidad del hombre, en donde dice la Escritura que no hay nadie justo delante de Dios, en donde la Escritura nos habla y nos dice que no son los oidores de la Torá, sino son los hacedores los que serán justificados. Esto es interesante, que cuando nos gusta de repente citar a Pablo, he escuchado a varios de nuestros hermanos cristianos que citan a Pablo y te dicen es que nosotros como cristianos ya no estamos bajo la ley. Y entonces es interesante cuando sacas versículos que Pablo te dice, no son los oidores de la ley los que serán justificados, sino son los hacedores de la ley los que serán justificados. Otros en donde dicen, no, es que ya la ley decía que el final de la ley fue Cristo. Y veíamos como Pablo hablaba de que el final no se estaba refiriendo a que la ley ya no quedaba más en aplicación, sino que la ley en ese momento estaba terminada. ¿Qué quiere decir? Que estaba en ese momento Dios es en Yeshua mismo y en la manera en cómo Él nos enseña a vivir, que no teníamos que agregar absolutamente nada más de lo que Él nos enseñó a hacer. ¿Qué quiere decir? Yeshua no podía enseñarte a que no guardaras Shabbat si Él guardó Shabbat. Yeshua no podía enseñarte que no guardaras las fiestas si Él guardó las fiestas. Yeshua no te enseñó a no comer kosher si Él comía alimentos santos. Y entonces, que la palabra que se ocupa ahí veíamos que era plerú, y plerú era simple y sencillamente darle un sentido a la ley, que era en donde Dios nos enseñaba de manera clara cómo se tenía que vivir, para que nosotros como hombres no dijéramos que era muy complicado. De hecho,
Pablo va a hacer una referencia en Romanos, veíamos, y decía que esta palabra no estaba lejos de nosotros, que no estaba hasta el cielo para que dijéramos, ¿cuándo, quién enviará por ella, no? Para hacernos descender a Cristo, no está en el Seol, para que haga subir a Cristo del Seol. Y estaba haciendo una paráfrasis de qué, de lo que Dios habla precisamente de los mandamientos en Deuteronomio, en donde nos dice y nos habla de manera muy clara que este mandamiento que yo te ordeno hoy, no es muy difícil para que no lo pongas por obra, ¿no? Dice, no, para que no digas que está en el cielo, ¿quién lo hará bajar por nosotros? O no está al otro lado del mundo para que digas, ¿quién cruzará y lo traerá a nosotros? Estaba haciendo una referencia clara de que, del sentido práctico, de que la justicia que nosotros tenemos, si bien es una justicia que es implícita por la parte de la justificación por medio de los sacrificios del Mesías, la Torah siempre, Jesús siempre te va a llevar a la parte de reconocer. La ley te va a llevar a Jesús, a Yeshua, a reconocer que somos pecadores. Decía Pablo, por estas cosas invalidamos la ley. Decía, en ninguna manera, sino que más bien la reafirmamos, confirmamos que la ley del Señor es santa, justa, pura, que transforma el alma y el corazón de las personas. Y más bien veíamos que había dos tipos de leyes de las cuales Pablo ya nos había estado hablando a lo largo de Romanos, que nos decía que había dos leyes, una, la ley del pecado que moraba en nuestro cuerpo natural, que moraba en nuestro cuerpo, y decía que con el espíritu queríamos obedecer la ley de Dios. Dice, con el espíritu queremos obedecer la ley de Dios, pero con el cuerpo o con nuestros miembros, bueno, luego servíamos a la parte de la ley del pecado. Y entonces Pablo habla que esta ley es una ley que va a estar en constante rebelión. ¿Por qué? Porque Pablo nos hace la referencia y nos avisa de manera muy clara que los espirituales, los carnales no se pueden someter a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque precisamente la ley está en otro parámetro, en otro contexto, y la ley de Dios es espiritual, más nosotros vivimos ahora, ¿qué? Vivimos ahora en el espíritu. Entonces, si tú dices Pablo, y Pablo lo pone inclusive como una situación clara, y Pablo te va a decir de manera muy, muy natural, te va a decir, si tú verdaderamente has nacido de nuevo, si tú verdaderamente has recibido el Espíritu Santo, no sería difícil el que tú pudieras vivir una vida de santidad, en el aspecto de ¿qué? De que puedes caer, puedes tropezar, puedes traer esta parte de andar en... No tiene volumen el mío, nada de volumen. Un segundo, que dicen que no se escucha acá. ¿Ya se oye? Creo que ya. Ya está hasta arriba. Entonces, bueno, creo que es importante que nosotros podamos entender esto, ¿no? Entonces, una vez que hemos puesto como que o en orden, perdón, una vez que hemos puesto en orden todo lo que Pablo va a estar hablando, el libro de Romanos se divide como en estas dos grandes partes, ¿no? Del capítulo 1 hasta el capítulo 11, Pablo nos va a estar hablando de la enseñanza, nos va a estar hablando de temas que tienen que ver con temas doctrinales, nos va a estar hablando acerca de lo que Pablo y las escrituras. Pablo va a ocupar la parte de las escrituras y nos va a estar llevando de manera muy clara las escrituras para poder él sustentar su punto. Y esto es algo interesante porque veíamos la semana pasada, ¿no? Que por ejemplo, les decía que en los capítulos 9, 10 y 11 dice, nosotros sí escuchamos bien y claro. Muchas gracias, que decís, ¿no? Era el mío ya. Ok, que dice Romanos 9, 10 y 11, nos habla de que Dios no había terminado con Israel, Dios no había terminado con la nación de Israel, estaba el plan escondido, y el plan era de que los Melach HaGoyim, de que la plenitud de los gentiles que estudiábamos la semana pasada, Pablo cuando decía que Israel, hasta que entrara la plenitud de los gentiles, todo Israel sería salvo. Y cuando habla de todo Israel sería salvo, en nuestra mente occidental pensamos que se está refiriendo solamente ¿a quién? Solamente a la parte de los judíos, sin entender que cuando Pablo está haciendo esto en base al contexto que él ha hablado, nos dice que todo Israel será salvo. ¿Por qué?
porque dice que las 12 tribus estarán nuevamente presentes, que una vez que entran todos aquellos que los Melach HaGoim, encontrábamos que esa promesa estaba cuando estaba con Efraín, que Efraín es que Dios me ha hecho Dios me ha hecho prosperar ¿en dónde? En la parte del exilio, fuera de mi casa, fuera de mi tierra. Y vemos que cuando le da la bendición precisamente Jacob le dice que será el mayor servirá al menor y que será ¿qué? Será multitud de naciones, y ahí es en donde se toma el término Melach HaGoim, que es multitud de naciones que vendrían precisamente de dónde, de parte de Israel. Y es interesante cuando tú lees la historia bíblica, pues vas a encontrar que al reino del norte se le conoce como ¿qué? Se le conoce como Efraín, como la casa de Israel, la cual, bueno, pues se había perdido entre las naciones y entonces el Señor nos está haciendo llamar, nos está haciendo traer de regreso a casa. Al identificar el sonido de su voz, ahora entendíamos, Pablo ya lo escribía, no todo el que le dice Señor, Señor será salvo, no todo el que es nacido en Israel, no todo el que es nacido en Israel es israelita, sino que dice, ¿quién es el verdadero israelita? Dice, el verdadero israelita es aquel que escucha, que obedece y que hace la voluntad de su Padre, en este caso que lo envió. ¿Qué pasaba? Que bueno, pues ya hemos estudiado, ya hablamos para no alargarnos en el tema, ya hemos estudiado que lo que hace el enemigo que quiso venir a robar, a matar y a destruir, a desviar la herencia, y entonces fue el enemigo el que plantó junto con la semilla de Israel, plantó la cizaña, y entonces en el mismo terreno en el cual solamente tendrían que brotar semilla buena, bueno, pues también el enemigo plantó una semilla mala, y que bueno, pues estos son los que al final de cuentas terminarían siendo aquellos que crucificaron al Mesías, ¿no? Terminarían siendo aquellos que no reconocieron al Señor, y no estoy hablando de los israelitas, estoy hablando de los hijos de desobediencia, porque ya estudiábamos la semana pasada que por no entender estos aspectos se dio la famosa teología de reemplazo, en donde en la teología de reemplazo tiene un periodo de 2000 años de haberse formado, en donde los padres de la iglesia, veíamos a Justino Mártir, a Juan Crisóstomo, a Agustín, cada uno de ellos hablaban en contra de los judíos y decían que los judíos habían dejado de ser el pueblo de Dios y que ahora los cristianos habían llegado a reemplazar al pueblo de Dios, y esto era normal, y esto hasta cierta forma Dios, a estas personas que no tenían el conocimiento de la Torá, porque no tenían un conocimiento de la Torá, ¿por qué? Porque estos estaban cegados, ¿por qué? Porque todas las promesas que Dios le da a la nación de Israel están ligadas a la tierra, están ligadas al territorio. ¿Están qué? No, nada. Están ligadas al territorio, están ligadas a la tierra, están ligadas a la tierra de Sión, están ligadas al monte de Sión, a la ciudad de Jerusalén. Y entonces veíamos que ¿qué pasó? Que recordemos que los judíos van a ser expulsados cerca del año 125, después del Mesías van a ser expulsados por los romanos para no regresar más a su tierra hasta empezar a migrar en el siglo XIX, con la declaración de Balfour, y es hasta el siglo XX que empieza, después de la Segunda Guerra Mundial, que se establece la votación para que nuevamente nazca la nación de Israel en el 14 de mayo de 1945, ¿no? 1948. Y entonces, imagínense, por más de 2000 años, veían que todas estas promesas que estaban ligadas a Israel, pues de repente, ¿qué les hacemos? ¿Qué les hacemos? Y entonces aquí empezó a nacer la teología del cielo, ¿no? En donde las personas empezaron a decir que cuando Jesús hablaba del reino de los cielos se ha acercado, literalmente estaban estableciendo en donde el ser humano era llevado al cielo y en donde Dios te iba a llevar al cielo y tú ibas a vivir en el cielo. Pero si tú lees las escrituras, si tú lees lo que Jesús está diciendo, es que el reino de los cielos se había acercado
se había acercado. ¿Por qué? Porque Él estaba caminando en medio de nosotros. Y si tú lees con cuidado las Escrituras, en ningún lado dice que nosotros vamos a estar en el cielo, que vamos a ir al cielo y que ahí vamos a pasar la eternidad, sino tú lees con cuidado, dice que la nueva Jerusalén, interesante, la ciudad santa, es la que va a descender del cielo y va a venir a establecerse en este lugar. Todas las promesas, absolutamente todas las promesas, por eso dice la Escritura en Mateo capítulo número 25, te habla de que el Señor vendrá y recogerá de los 4 puntos de la tierra a sus escogidos y los llevará ¿a dónde? No dice que se los llevará al cielo, sino los llevará ¿a dónde? Los llevará a la tierra de Israel a reinar juntamente con Él, como es Él, para Él proclamarse como Señor, Rey y Mesías de esta tierra. Entonces, es importante que nosotros podamos entender estas situaciones. Y entonces, una vez que veíamos que estos padres de la iglesia, la argumentación se queda abajo o se viene abajo en el momento que nace o renace lo que es el pueblo de Israel. En un día, dice la Escritura, que el Señor haría nacer una nación en un día. Bueno, pues cuando se cumple esto, vemos que Dios no se olvida de su pueblo, Dios no se olvida de las promesas que hizo. Y leíamos, por ejemplo, los pasajes la semana pasada, tanto de Ezequiel 37, Isaías, capítulo número 52, en donde hablaba que el Señor dice, nunca me olvidaré de ustedes, nunca me olvidaré del pacto que yo hice para con ustedes, nunca me olvidaré de las promesas que he hecho para con ustedes. Inclusive si tú revisas el conocido nuevo pacto, dice la Escritura que yo haré un nuevo pacto. En Hechos capítulo número 8 dice, yo haré un nuevo pacto. ¿Con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y esto lo toma ¿de dónde? Esto lo va a tomar de Jeremías capítulo número 31, en donde también dice, yo haré un nuevo pacto con ellos, en donde yo perdonaré sus pecados, y donde haré ese nuevo pacto, y en donde yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, cuando nosotros entendemos esta cuestión, podemos entender por qué, al no conocer las Escrituras, Pedro claramente nos decía que quienes eran los inconstantes y los indoctos los que torcían las Escrituras. No existe la famosa teología de reemplazo, no existe el que ahora hay un Israel espiritual y que se desconecta completamente del Israel terrenal. No, vamos a ver que nuevamente Israel, dice la Escritura, que así, aunque Israel fuera tan numeroso como la tierra del mal, solamente un remanente sería salvo. ¿Qué quiere decir? Que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ni todo el que se dice israelita es, sino el que hace la voluntad de su Padre. Y Yeshua lo declaraba de esta manera, por el fruto conoces el árbol. Si tú eres, en consecuencia, tus acciones y tus hechos van a demostrar que eres. Si tú dices que eres, pero haces algo contrario, entonces tus acciones y tus hechos van a establecer que no eres hijo de nuestro Señor, de nuestro Yeshua HaMashiach. Entonces esto es importante. ¿Y por qué? Porque Romanos, les vuelvo a repetir, como esto va ligado, porque Pablo en Romanos ya nos dio todo lo que es el cuerpo de doctrina. Ya Pablo nos habló y nos dio todo el cuerpo de doctrina, y ahora nos va a hacer la parte, ya pasamos de la teoría y vamos a pasar a lo práctico. ¿De qué sirve todo lo que el día de hoy, todo el conocimiento que el día de hoy podemos tener, si al final se queda en conocimiento y no se aplica en la vida diaria? Bueno, vamos a encontrar que por eso cuando tú sales de una carrera, tú sales como un ingeniero, tú sales como un doctor, pero aunque eres un doctor en el título, vamos a encontrar que para hacer esto tuviste tus prácticas. Pero cuando te van a contratar, normalmente te pidan que tengas experiencia. ¿Qué quiere decir? Que ese conocimiento no solamente lo tengas, sino que lo puedas aplicar. ¿Para qué? Que seas una persona hábil en aplicar lo que has aprendido, o lo que has conocido, o lo que has establecido. Y lo mismo pasa precisamente con la parte de las Sagradas Escrituras. Y entonces vamos a ver lo que dice Romanos capítulo número 12. Y Romanos capítulo 12 dice, nos habla ya de los deberes que nosotros tenemos.
En la mayoría de las Biblias van a poner que Romanos capítulo 12 lo van a leer ahí como deberes cristianos. Esa parte de deberes cristianos, les recuerdo que las cartas no tenían esos títulos, sino era una carta que se leía de principio a fin, no estaba dividida en capítulos, no estaba dividida en versículos, sino eso se fue haciendo conforme la Biblia se fue traduciendo a diferentes versiones, y lo hicieron los editores para que nosotros como lectores pudiéramos como que comprender o encontrar más rápido los pasajes. Que es importante que nosotros comprendamos con esto que no estamos brincando de un tema a otro, sino Pablo sigue hablando y nos está diciendo aquí, ya nos habló de la selección de Israel, ya nos habló de que Dios no se ha olvidado a su pueblo, y ya nos habló que no debe de haber esa rivalidad entre entre judíos y gentiles, entre judíos que se sentían superiores a los gentiles por ser ellos solos la parte de los sobrevivientes de las 12 tribus de Israel, y los gentiles o los Melach HaGoim, en este caso Israel disperso entre las naciones, Efraín disperso entre las naciones, queriendo acercarse a escuchar de las cosas de Dios. Y entonces Pablo nos va a decir, bueno, vamos a ir dándole un enfoque de cómo debemos de vivir de manera correcta. Y dice el capítulo 12 de Romanos: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Con este pasaje nos podríamos quedar un chorro, entonces no sé si vamos a avanzar mucho. Pero dice aquí la Escritura, dice: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios os presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para empezar, Pablo nos está diciendo y nos está hablando de una acción que nosotros tenemos que hacer. Y dice que lo primero que él está diciendo es: por las misericordias de Dios, dice, os ruego que por las misericordias de Dios os presentéis. Y aquí lo primero que nosotros tenemos que entender es que es misericordia. Porque luego leemos y decimos, por las misericordias de Dios, bueno, ¿qué es misericordia? Misericordia, quedamos que misericordia es que Dios te da algo que no, te da algo que tú no merecías, no, más bien, la misericordia es Dios no te da algo que tú, a lo que tú mereces, así es. Dios no te da lo que tú te mereces. ¿Qué quiere decir? Dios te ha perdonado. Y en el momento que Dios te ha perdonado, ¿qué te está diciendo Pablo? Pablo está ocupando de un ruego para decirte que te acuerdes la condición en la que traías, y que de acuerdo a esa condición nosotros podamos venir al Señor. ¿Y por qué? Porque todos los que hemos llegado a estar delante del Señor estamos delante de Dios, no por, dice la Escritura, que no es del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. No es del que, ¿qué quiere decir con esto? Que si tú estás el día de hoy y si tú eres parte de su pueblo y si tú eres parte, no es porque tú lo hayas buscado, sino dice la Escritura que Dios nos buscó a nosotros primero. ¿Qué es? Dios es el que nos ha perdonado, Dios es el que nos ha buscado. Y entonces Pablo lo primero que va a hacer es que para podernos acercar al servicio de Dios, vean esto, nos dice que tengamos en cuenta de dónde hemos sido rescatados, que recordemos que por la misericordia de Dios, que recordemos que aún siendo pecadores, Yeshua murió por nosotros, nos acerquemos a Él. Ahora, aquí es en donde la gente se queda. Dice, bueno, es que Jesús me perdonó y entonces yo me acerco a Él y bueno, Él ya me perdonó mi pecado y entonces ya ahora yo puedo vivir, y aunque yo peque, bueno, pues el Señor me va a rescatar y me va a perdonar. Eso no está diciendo Pablo. Dice, así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, dice, que os presentéis vuestros cuerpos en un corbán vivo, en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo te está diciendo, Dios ha tenido misericordia de ti. Te ruego lo siguiente, que te acerques a Dios, de acuerdo a la misericordia que Él ha tenido contigo, pero que te acerques, dice, ¿qué es lo que le vas a ofrecer a Dios? Y esto es algo bien importante que nosotros podamos entender. ¿Qué es lo que le vas a ofrecer a Dios? ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? Dice, que os presentéis vuestros cuerpos. ¿Por qué vuestros cuerpos?
Porque ¿en dónde se va a llevar la obra del Espíritu Santo? Si no es en donde, en el templo, que es donde se llevaban los sacrificios. Se llevaban al templo. De hecho, dice Deuteronomio que cualquiera que presentara un sacrificio y no lo sacrificaran en la puerta, a los demonios estaría presentando ese sacrificio. Entonces, todo lo que dice que no sabéis que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, que quiere decir que las personas que ofrecían sacrificios de sangre tenían que ser derramados en el lugar que Dios establecía y en el tiempo que Dios establecía. ¿Para qué? Para que ese sacrificio fuera ¿qué? Fuera agradable. Ahora, no solamente esto, tenía que ser en el lugar, sino en el tiempo, pero también la ofrenda tenía que tener las características de ser ¿qué? De ser kosher, que quiere decir que esta ofrenda tenía que ser santa, que tenía que ser limpia y tenía que tener las características de que tenía que ser sin mancha. No podías presentar un animal muerto, tenías que llevar un animal vivo. No podías presentar un animal que tuviera algún defecto. El animal tenía que estar ¿qué? Tenía que estar irreprensible, tenía que ser lo mejor. Porque eso era, acuerdan que era un sustituto de ti, estaba representando un animalito que tú ibas a ofrecer al Señor en paga ¿de qué? Por tus pecados. ¿Qué fue lo que Yeshua hizo por nosotros? Quiero que entendamos este pasaje. Yeshua, ¿qué hizo por nosotros? Él fue el sacrificio de sacrificios, la ofrenda de ofrendas. Él se presentó delante del Padre, fuimos limpiados por medio de su sangre. Entonces, ¿por qué Pablo nos está diciendo que nos presentemos delante de Dios, que presentemos nuestros cuerpos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable delante del Señor, si ya Jesús nos santificó a todos y cada uno de nosotros? Eso es una pregunta interesante para todos aquellos que dicen que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Tú no tienes que hacer nada, o sea, tú no puedes hacer nada para ganarte la salvación, escúchame lo que te estoy diciendo. Pero son tus acciones las que demuestran que precisamente el Espíritu Santo vive y mora en ti. Y es de acuerdo quiénes eran los responsables de presentar la ofrenda. Los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que ellos llegaba al pueblo, les presentaban la ofrenda y en el momento los levitas y los sacerdotes tenían la responsabilidad de inspeccionar que el animal que tú estabas llevando fuera un animal limpio y que cumpliera con las características de la ley de Dios. Ahora bien, nuestro sumo sacerdote es Yeshua, él sacrificó, pero cuando te está diciendo que presentes tu cuerpo es porque en tu cuerpo, con tu cuerpo, tus miembros, deben ser puestos, así como los levitas servían a Dios dentro del templo, y sus cuerpos servían para qué. Ellos, los levitas, eran apartados para un servicio de sacerdocio delante de Dios. Ese sacerdocio tenía que ser ¿qué? Tenía que ser validado a través de la mejor elección de las ofrendas. Había levitas que servían en el templo en el tiempo de los reyes, que veíamos que se hacían de la vista gorda y que inclusive tomaban de las ofrendas y permitían que presentaran animales muertos o animales enfermos, y entonces no cumplían con el propósito. Aquí nosotros, vean, es interesante, vamos a fungir como la parte de los que vamos a tener la capacidad de presentar. Tenemos que examinar para presentarnos delante de quién, delante de nuestro sumo sacerdote, que es Yeshua, y que la ofrenda sea limpia y sin mancha. Y esto es interesante porque dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y entonces ahí podemos decir, pues como que agradable a Dios, ¿no? ¿Quién es agradable delante de los ojos del Señor? Lo kosher, lo santo. Todo aquello que es limpio y que es santo. Entonces, cuando está diciendo es que tú debes de presentarte limpio y sin mancha. Y la única forma de hacer tú pecaste y te lavaste con la sangre del Mesías. Pero una cosa es que tú te laves con la sangre del Mesías y otra cosa es que tú pisotees la sangre del Mesías. Tú puedes caer en el pecado,
pero no tienes que practicar el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado no debe formar parte de nuestra vida diaria. Deberíamos estar caminando más y más en este aspecto de santidad. Y cuando Pablo nos está diciendo esto, dice que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto? No podemos poner el piloto automático en lo que estamos haciendo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, nosotros conocemos personas, ¿no?, que estaban en diferentes denominaciones o en diferentes religiones, y en donde, por ejemplo, decían, vamos a rezar, y entonces le paraban y entonces te ponían a rezar. Nosotros íbamos a una escuela, ¿qué era? Franciscana, la de aquí, sí. Una escuela franciscana, y en las mañanas, todas las mañanas, se ponían antes de entrar a clases, ponían a rezarse el Padre Nuestro, y no sé cuántas aves, María, ¿no? Y entonces se ponían a rezar, y ahí los veías que estaban ahí, las tenían que estar rezando, y estaban ahí, repitiéndolas, pero los veías a todos y a cada uno pensando, poniendo el piloto automático, ¿no? Y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Y entonces, ¿qué estaba haciendo la gente? La gente, como literalmente no racionalizando lo que él estaba hablando, ni tomando conciencia de lo que se estaba diciendo. La gente hablaba, repetía las cosas por repetir. Y lo mismo pasa en raíces hebreas, ¿eh? Lo mismo pasa en raíces hebreas, porque hay gente que, por ejemplo, repite las oraciones y puede estar repitiendo la parte de las oraciones, pero no tomar conciencia de lo que está diciendo. Puedes estar diciendo el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Hashem Kavod, Mechulto Leolam Baed. Y entonces de nada te sirve, las puedes decir en español, las puedes decir en hebreo, pero si no estamos tomando conciencia con nuestro culto racional de lo que estamos haciendo, entonces ahí es donde viene el error. Y entonces Pablo nos dice, os ruego por las misericordias de Yeshua, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? El corbán era que tenía que ser agradable, pero un sacrificio era algo que iba a morir. Por eso es sacrificio. Era algo que iba a morir. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Dice, no puedes servir. Pablo nos viene hablando desde Romanos, no podemos servir a Dios a través de la carne. Tenemos que servir a Dios a través de la ley del Espíritu. Y la única manera que nosotros podamos hacer, vivir a Dios o agradarle a Dios es haciendo morir precisamente las cosas que están en nosotros. Y vean lo que dice el siguiente versículo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué te está diciendo aquí? Ahorita a todos, siempre que tenemos oportunidad de compartir y de repente vemos, y es normal, ¿no? O sea, de repente los vemos a los chavos, vemos a los jóvenes, o algunos no tan jóvenes, pero que se sienten muy jóvenes, y vemos y dicen, es que, pues yo quiero vivir la vida, ¿no? Yo quiero vivir la vida, yo quiero, encajar en el mundo. Teníamos a una persona que decía que, no, es que eso de la Biblia ya no aplica ya no aplica en nuestros días. Y entonces, más bien, ¿en qué momento la Biblia dejó de aplicar en nuestros días? Más bien, los días fue la sociedad el que empezó a hacer la Biblia a un lado. La Biblia dice en la Escritura que ella no pasa de moda. ¿Quiénes fueron los que empezaron a excluir la palabra de Dios de la vida diaria? Fuimos nosotros como los hombres, los que empezamos a establecer nuevos parámetros. El día de hoy ya no aplica que las mujeres sean vírgenes, ¿no? El día de hoy ya no aplica que los hombres sean vírgenes. El día de hoy ya no aplica que la parte de la inmoralidad. El día de hoy ya no aplica que guardes Shabbat. El día de hoy ya no aplica que honres a los padres. El día de hoy, entonces, ¿qué es lo que aplica el día de hoy de acuerdo a tu forma de pensar? De acuerdo a tu criterio. Pues déjame decirte que tristemente la Biblia te dice que cielos y tierra pasarán, pero que su palabra no pasará. ¿Qué quiere decir?
¿Cómo está la sociedad? Que lo único que el día de hoy permanece es la palabra. Y entonces Pablo te está diciendo, te está repitiendo las palabras de Yeshua, te está diciendo que no te conformes. Juan, el apóstol del amor, te decía que cuidado cualquiera que ame al mundo, dice, el que ame al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus riquezas. ¿Qué es el mundo? No te está diciendo que no cuides al planeta Tierra, te está diciendo que no ames lo que este mundo te tiene que ofrecer. Yeshua claramente te decía que no eras de este mundo, que tú no eres del sistema. ¿Y por qué tú no eres del sistema? Porque Dios te dio a ti como pueblo de Dios, te dio una constitución diferente que se llama su Torah, que se llaman sus principios. Y eso viene desde el Génesis. Desde el principio Dios les habla a la nación de Israel y le dice a la nación de Israel, dice, cuando yo os ponga en medio de la tierra que ustedes que yo les voy a entregar, dice, no busquen ustedes imitar a las naciones que están alrededor de ustedes. El día de hoy, ¿qué es lo que la gente trata de hacer o la iglesia ha tratado de hacer? La iglesia ha tratado de que el mundo, el día de hoy, entre a la iglesia o entre al pueblo, y entonces el día de hoy tenemos iglesias llenas de personas, de pecadores no arrepentidos. Decía Charles Spurgeon que llegaría el momento en donde en lugar de haber pastores, ¿cómo se llama? Compartiendo o guiando ovejas, había payasos entreteniendo a cabras. Y hemos llegado a ese tiempo, hemos llegado a un tiempo en el cual ya no se confronta con el pecado, tú puedes venir, tú puedes hacer, porque todo se basa en el humanismo, todo se basa en ti. Dios te va a perdonar porque tú, te importa lo que tú sientas. Y déjame decirte que cuando vienes a la Biblia te vas a dar cuenta que no importa lo que tú sientas, sino va a importar lo que Dios siente y lo que Dios establece que es verdad. Porque lo que Dios dice que es verdad, y lo que Dios dice que es pecado, es pecado. Nosotros nos tenemos que ajustar a la Biblia, no la Biblia a nosotros. Así es, así es. Entonces, ¿qué te dice aquí? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados. Dice, pero esto es importante. Por medio de la renovación. ¿Qué significa renovación? Cambiar. Hacer de nuevo. Un cambio. Vamos a renovar. Dice, la renovación de vuestro entendimiento. No puedes entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta hasta que no haya esta renovación en tu mente. ¿Y qué quiere decir esta renovación en tu mente? ¿Cómo aplicas esta renovación en tu mente? Es que ¿cómo me va a acercar a Dios el que yo guarde Shabbat? ¿Cómo? Un momento que Él te va a estar hablando y te está dando la oportunidad de obedecer si en realidad estás escuchando. O sea, obedece, créele. La renovación del entendimiento tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con lo que Dios, vamos a ver que la renovación del entendimiento, el día de hoy, hay muchos gurús en internet que te dicen, vamos a quitarte un bloqueo mental. Ahorita está de moda esa palabra. Tú tienes un bloqueo mental en la riqueza. Un bloqueo mental en las riquezas y por eso las riquezas huyen de ti. Entonces tenemos que desbloquearte mentalmente para las riquezas. Tú tienes un bloqueo mental a nivel emocional y te tenemos que desbloquear a ese nivel emocional. Y entonces puede ser reprogramado. Tu mente se puede reprogramar, sí. Pero aquí te está diciendo que la renovación del entendimiento va a ser por medio de ¿qué? Dice, renovaos, dice, por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor. ¿En dónde bien establecido dónde es la voluntad del Señor? El único lugar en donde tú y yo podemos encontrar cuál es la voluntad de Dios para nosotros como su pueblo, está en donde está en las Escrituras. No está en la visión de la vecina, no está en los sueños del pastor, no está en la visión del apóstol. Es en donde la única manera es que yo imaginé, el Señor me dijo que ahora todos ustedes me tienen que comprar un Audi
Si el Señor se los pone, gloria. Hágalo. Hágalo, si el Señor. Pero dice, pero el Señor me ha dicho que ustedes me van a comprar un avión, o el Señor me ha dicho que ustedes... No, la renovación viene en donde dice, ¿dónde podemos comprobar la voluntad de Dios para nuestras vidas? Solamente viene en las Escrituras. ¿Y por qué comprobamos que es la renovación? Porque ahí vienen las promesas de Dios. ¿Para quién? Para nosotros como su pueblo. Ahí es en donde Dios establece que a pesar de que estemos atribulados, cansados, el Señor nos dice que no estamos solos, que el Señor es el que pelea nuestras batallas, que ahorita que por ejemplo vemos la situación del mundo, Dios nos dice que cuando veamos todo lo que está sucediendo de la guerra, cuando que dice la Escritura, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos, alégrate. ¿Por qué? Porque el final tu redención está cerca, el final está por llegar. ¿Por qué? Porque el Mesías regresará y pondrá a todos sus enemigos, Salmo capítulo número 2, por estrado de sus pies. Y entonces, ¿qué es importante aquí que nosotros podamos comprobar que la voluntad de Dios para sus hijos, y ojo, la voluntad de Dios para sus hijos es buena, es agradable y perfecta. ¿De acuerdo a los ojos de quién? De acuerdo a los ojos de Dios. Ahí es en donde de repente muchos chocamos, porque podemos decir, Señor, es que pues lo que yo quiero que sea bueno, pues es que yo quiero, Señor, ¿qué hay de mal que yo tenga algo nuevo, ¿no? Que yo tenga, dirán los chavos, Señor, ¿y qué hay de malo que yo tenga esa muchacha que no es creyente, es muy bonita? Y dirán las chavas, Señor, ¿qué hay de malo que yo tenga ese hombre que no es creyente, pero pues es muy buena persona, es muy guapo? Yo ya estoy quedada. ¿Qué hay con este tipo de situaciones? Bueno, ¿qué te está diciendo el Señor? Dices que yo creo que es la voluntad de Dios porque Dios no quiere que me quede sola, ¿verdad? Dios no quiere que te quedes solo, ¿verdad? No, pues entonces Dios quiere, porque inclusive dice un versículo en la Biblia que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿no? Pues sí, para sacar los versículos de contexto somos muy buenos, pero la que dice la palabra de Dios, que lo que Dios establece como bueno es aquello que Dios ha establecido de acuerdo al orden, contexto adecuado. Y muchas veces podemos estar pasando por situaciones en las cuales podemos ver y decir, Señor, es que ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, nosotros que te buscamos, que te servimos, podemos estar atravesando y vamos a encontrar que la Biblia no te dice o no te exime de que no va a haber situaciones difíciles en tu vida, pero esto que estás atravesando y la forma en cómo lo enfrentamos es lo que nos permite ver la mano de Dios aún en esas situaciones que son difíciles. Yo les decía la semana pasada que ¿qué es la fe? Dice, la fe viene claramente, la fe, dicen, bueno, la fe, la respuesta bíblica te van a decir, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando una persona te diga eso, dile, ok, dime cuál es tu certeza y cuál es tu convicción. La fe tiene que estar relacionada, la fe empieza, dice la Escritura, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la fe, ¿dónde comienza? Empieza en la palabra de Dios, empieza en una instrucción que Dios te dio. No empieza en algo que tú creíste, sino empieza en algo que dijiste, yo creo que Dios quiere que yo haga, yo voy a hacer, es que Dios me dijo que yo voy a ser gerente, ¿no? De un laboratorio, yo voy a ser gerente, y entonces en ese momento Dios ya me dijo, espérate, ¿dónde está la fe? ¿Dónde te dijo? ¿En qué momento te dijo Dios eso? Dios te dice, la fe tiene que estar basada no en lo que tú quieres, sino la fe está basada en ¿qué? Tu obediencia. En lo que Él ya ha establecido, como ¿qué? Como principios que nosotros tenemos que obedecer. Y es fe, recordemos que entonces no es una creencia, sino fe, por eso en hebreo se traduce como una fidelidad. ¿Qué tan fiel eres o somos en guardar las instrucciones que Dios ya te ha dado? ¿Qué tan fiel eres por ejemplo, ahorita que estudiábamos, qué tan fieles somos en presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo? ¿Verdaderamente le estamos entregando a Dios lo mejor? Lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestra vida,
lo mejor en cuanto a oración, lo mejor en el estudio de la palabra. ¿Qué tanto le estamos ofreciendo a Dios? ¿Qué tanto estamos siendo ese corbán para Dios? Entonces, si nosotros no lo estamos haciendo, pues entonces tenemos que tener cuidado y no engañarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto llevo de transmisión? No veo. Recalculando. Dice, digo pues, por la gracia... 46 minutos. ¿Cuánto? 46. Digo pues todavía nos falta 1 hora y media, no se preocupen. No. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí mismos del que debes de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, sabiendo muchos que somos un cuerpo en Yeshua, y no todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el del servicio en el servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimientos, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Vamos a ver qué es lo que está diciendo aquí. Está diciendo, lo primero que te está diciendo es que cuando estamos dentro del cuerpo del Señor, dentro del cuerpo del Señor nos habla, dice que no vas a encontrar un órgano que se llame ego. El ego no está en el órgano, en el cuerpo. Dice, el órgano, no vas a encontrar, hay dedos, hay manos, hay pies, hay chamorros o gemelos, hay cuádriceps, hay corazón, pero todos son miembros de un mismo cuerpo. Pablo, ¿qué está haciendo? Pablo te está diciendo que para poder seguir en el Señor, lo tienes que seguir tú, pero tu ego lo tienes que dejar afuera. Tu ego no puede formar parte de la ecuación, y te dice que cada uno de nosotros no tengamos más alto concepto del que debemos de tener. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de nosotros nos sintamos más porque realizas alguna función específica en el cuerpo del Señor. Porque ya quedamos que Dios es el que reparte y el que da los dones, no eres tú. Así como Dios, cuando veíamos en el capítulo anterior que irrevocables son los dones y el llamamiento, y esto es tocante a Israel, dice la Escritura, que Dios cuando dice que irrevocable es el don y el llamamiento, es que Dios a quien llamó, a quien conoció a Israel y a quien llamó a Israel, y por consiguiente dice irrevocable es que Dios no se lo quitó. Por eso Dios permanece fiel, porque Él otorgó ese don. Ahora, cuando Dios, lo que Dios te ha dado, te ha dado a cada uno de nosotros, nos ha dado, ¿qué te dice el Señor? Dice que lo ocupes con liberalidad. ¿Qué quiere decir? Que lo ocupes con la parte de que te ocupes de hacer algo de lo que el Señor te ha dicho que tienes que hacer. Y que no nos sintamos más porque unos comparten, o porque unos donan, o porque unos sirven, porque esto en el momento parece que no, pero esto se vuelve un impedimento. Y aquí tenemos el problema el día de hoy de los pastores. A nosotros veníamos de una congregación en la cual había una exaltación hacia el pastorado no sana. En lugar de ser una parte de servicio, había un servilismo en donde el pastor no podía cargar la maleta, tenían que tener siervos que le cargaran la maleta, en donde lo que el pastor hablara era Dios hablando en la tierra, casi. Bueno, no, sí, un líder uno de los líderes en una de las juntas dijo, es que cuando el pastor habla es Dios hablando. Y me acuerdo que en esa junta yo dije, espérense, no creo que estamos mal. Le digo, ¿por qué? Porque cuando el pastor habla, sí es Dios hablando, siempre y cuando que el pastor hable de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No es porque el pastor hoy se levantó con ganas de decir, bueno, pues el día de hoy yo quiero que todos me donen sus bienes y sus
y sus cosas porque Dios me ha dicho que ustedes me lo tienen que donar, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Pero así como había ese ego, había el ego del que limpiaba, el que limpiaba la congregación, porque decía, es que nadie, yo solamente soy el que limpio, y espérate, en el momento que tú empiezas a hacer las cosas para que las demás personas tengan notoriedad de lo que tú estás haciendo, en ese momento ya no lo estás haciendo para el Señor, sino ya lo estás haciendo para las demás personas. Y esto se da en donde, se da en el cuerpo y se da inclusive en la parte del matrimonio, en donde, por ejemplo, pues hay personas que sienten que son mejores que los esposos, ¿no? O sea, o esposos que sienten mejores que las esposas, y no. Dios nos habla y que nos dice que hemos sido puestos para hacerse, dice la Escritura que si tenemos a Yeshua por nuestro Dios, tenemos que tomar el ejemplo que él dio. Dice la Escritura en Marcos, nos dice que el Señor, el Hijo de Dios, no vino a ser servido, sino para servir y sí, para dar su vida en rescate por quién, en rescate por muchos. Y entonces aquí nos habla de manera muy clara y nos dice que quién es más importante. El pastor no es más importante, ni menos importante, por ejemplo, es el que hace la parte del aseo, esto Pablo lo va a retomar en la parte de Corintios, en donde habla precisamente de que Dios le ha dado a cada uno y que cada uno trabaje en lo que Dios te ha dado con esta parte de esa liberalidad. Decía alguien que decía un chiste, ¿no? Que estaba el cuerpo y que estaban en una junta y que decía el cuerpo, dice, ¿cuál es el órgano más importante ¿cuál es el órgano más importante de todos? Y dice, ¿cuál es el órgano más importante de todos? Y decía, no, pues el cerebro, yo soy el más importante porque si yo, no pienso sin mí, no, ninguno de ustedes puede funcionar. Y entonces el corazón dice, no, yo soy el más importante porque tu cerebro, si yo dejo de bombear, pues tú te mueres y te quedas ¿cómo se llama? Te quedas sin función, sin vida. Y decía el páncreas, decía, no, 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 yo soy el más importante, los riñones, y así, ¿no? Todos diciendo que eran los más importantes. Y de repente, dice el intestino grueso y dice, yo soy el más importante, ¿por qué? Pues dice, ¿cómo vas a ser el más importante? Porque pues si tú, por ahí es el desecho, por ahí se va todo, dice, ya eso es para tirar las cosas. Y dice, no, no me creen que sea el más importante, no. Dice, bueno, pues entonces se pone en huelga y cierra, se estriñe y después de 5 días de que la persona no podía ir al baño, todos los órganos le decían al intestino, dice, ya abre, por favor, ya abre, ya. Dice, ¿por qué? Porque hay una oración en el judaísmo que habla de que se da gracias a Dios porque tenemos todos los orificios de nuestros cuerpos abiertos, ¿no? Y los que deben de estar abiertos están abiertos y funcionando como deben de funcionar. Y yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché dije, ay, qué chistoso, pero ya cuando te pones a analizar, de veras das gracias a Dios porque todo lo que Dios te ha dado es con una razón, es un porqué y es una bendición, ¿no? Lo que Dios ha establecido. Y entonces es importante que nosotros entendamos esto, ¿no? ¿Y esto en qué se refleja? Pablo va a terminar, aquí nos vamos a quedar, pero Pablo va a decir esta situación, dice el que reparta con libertad, el que preside con misericordia, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. ¿Y qué es Pablo? ¿Qué es lo que está diciendo? Pablo no te está diciendo un consejo, Pablo está diciendo cuál es el principio de la sabiduría. Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor del Eterno, es el temor de Yahweh, es el principio de la sabiduría. ¿Y qué es el temor de Dios? No, el temor de Dios, de acuerdo a la misma Escritura, dice en Proverbios, dice que el temor de Dios es aborrecer el mal. Que puede decir, ¿qué podemos decir? Que Dios no está a favor de ¿qué? No está a favor de el que nosotros volteemos nuestra mirada y dejemos pasar las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor.
Tú no puedes estar o no formar parte o partido en una parte, ahora que estás viendo que lo de las personas que abortan, la parte de los Terians, las personas de la misma sexualidad, que están con los matrimonios igualitarios, las personas divorciadas. Tú no puedes permanecer, no podemos permanecer impávidos, no podemos permanecer ¿cómo se llama? Con la sangre, que nos corra tole por la sangre, y estar a favor de este tipo de situaciones, sino que nos dice, mientras más, dice la Escritura, tenemos más que aborrecer el mal, más que aborrecer lo bueno, y más el amar a Dios, que es que, dice la Escritura, en qué se mostrará el amor, en el amor que me tienen, en que guarden mis mandamientos, dice la Escritura, y mis mandamientos no son gravosos, mis mandamientos no son gravosos, mis mandamientos no son difíciles. Entonces, el aborrecer el mal es, nosotros no podemos decir, escúchame bien lo que te estoy diciendo, nosotros no podemos decir que amamos a Dios si nosotros no aborrecemos lo que este mundo nos está ofreciendo. Si tú estás escuchando, por ejemplo, tenemos que tener cuidado qué escuchamos, qué estamos viendo, porque en todo eso, todo lo que está diseñado alrededor del mundo está diseñado ¿para qué? Para que tu conciencia se cocine y entonces puedas creer que cada vez es lo que el mundo hace no es tan malo, y sin darte cuenta, bueno, pues te empiezas a alejar poco a poco de lo que Dios ha establecido y ha hablado. Amén. Y bueno, pues el día de hoy lo dejamos aquí. Les mandamos muchas bendiciones para todos. Aquí querían que les presentara con todos. Es el nuevo integrante de la familia. Ahí está Candy. Estaban mis hijos. Presenta a la perra, presenta a la perra. Bueno, vamos a terminar con la bendición sacerdotal. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a cantarla. Vamos a cantarla todos, la bendición sacerdotal. Y terminando esta, bueno, pues ya hacemos, oramos para cerrar. Entonces vamos a levantar nuestras manos y vamos a recibir la bendición. Yevarejeja Yahweh, Beishmereja Yael, Yahweh, Panabeleja, Bijuneja Isa, Yahweh, Panabeleja, Beyasem Leja, Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de nosotros. Quiera Yahweh tener misericordia de nosotros. Amén. Y darnos de su perfecto y de su precioso Shalom. Y así bendeciremos a los hijos de Israel en el nombre de Yeshua. Te damos gracias. Amén. Y amén. Y les mandamos pues un abrazo a todos. Que sigan disfrutando ya este cierre de Shabbat. Y muchas bendiciones. Nos estamos viendo. Saludos, Charito. Saludos, Vicky. Saludos. Allá para todo Monterrey. Saludos también acá a Pati y Ezequiel, a nuestra hermana Victoria, a Silver Jorge, o sea, mi carnal, que nos estuvo viendo. Bendiciones para todos. Saludos para la hermana Marta, para la hermana Mari, para todos los que nos vieron también allá, para la hermana Esmeralda, para todos los que estuvieron. Muchas bendiciones, Shabbat Shalom para todos, bendiciones para todos, Victoria, hasta luego, bendiciones, Shabbat Shalom para todos. Ángeles y Julio, muchas bendiciones también, Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Un abrazote para Erika. Shabbat Shalom para todos.